Kimsan komunitas manakah yati lima puluh. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este especial encuentro barroco de poesía nativa en una nueva jornada del séptimo Festival de Arte Arica Barroca 2020. Antes de comenzar este interesante encuentro, quiero contarles que Arica Barroca este año apoya iniciativas que van en ayuda de personas afectadas por la crisis sanitaria. Les invitamos a sumarse a las campañas solidarias de Cáritas Chile y la Fundación Recrea, las que pueden encontrar en www.aricabarroca.cl/COVID-19. Saludamos a quienes hacen posible este encuentro: al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado, a la Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. En el encuentro de hoy, saludamos a Constanza Tapia Monroy de Catartes Ediciones, a Richard Navarroc, ganador del concurso de poesía nativa del séptimo Festival Arica Barroca, del sexto Festival Arica Barroca, y a dos de las protagonistas de Mujeres Espíritu, también grandes poetas, Roxana Miranda y Marisol Díaz. Quienes nos acompañan en Zoom pueden dejar sus dudas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Y quienes están viendo a través de Facebook pueden escribirnos en los comentarios de la transmisión y al final de estos compartiremos con nuestras invitadas e invitados. Vamos ahora a proceder a saludar a nuestros amigos en este encuentro de poesía nativa. Muy buenas tardes, Roxana, Marisol, Connie y Richard. ¿Cómo están? Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Claudia querida, es un gusto compartir otra vez este tiempo de encuentro, de abrazarnos a la distancia y de pues conversar acerca de este tema que es muy pertinente, por lo menos aquí en mi país. Un abrazo para todas y todos ustedes. Bueno, buenas tardes Claudia, buenas tardes Marisol, Roxana, Richard. Contenta por esta invitación y expectante para esta conversación muy interesante que se pueda generar el día de hoy. Hola, sí, me había asustado porque recién parece que me caí Sí. de la internet. Sí, muy contenta igual por esta invitación y bastante, digamos, con harta expectativa respecto a lo que podamos dialogar entre los escritores que nos encontramos presentes y las dudas que puedan surgir también. Muchas gracias. Saludamos a Richard. Sí, un saludo cordial a todos los participantes y amigos aquí que nos estamos presentes en la sala, Marisol, Connie, Claudia, Roxana, y al público en general, desde Perú y LAVE, para conversar siempre, en este caso, acerca de la poesía, prestos a este diálogo, en este caso del ciberespacio. Saludos para todos. Muchas gracias. Bueno, reiteramos entonces a quienes nos acompañan desde esta producción que puedan dejar sus preguntas para que parte de la producción, luego al finalizar el panel, a la parte de preguntas, podamos conversarlas, ¿no? Y responderlas con nuestros invitados e invitadas. Vamos a partir entonces con la primera pregunta para poder generar esta conversación. Dice así: la poesía nativa, la lírica y la narrativa es una expresión de la identidad de sus pueblos. Quisiéramos preguntar a este panel, ¿cómo se manifiesta la identidad y diversidad de sus pueblos mediante sus poemas o a través de la narrativa? ¿Quién quiere comenzar? Marisol, ¿empezamos contigo? Bueno, les voy a hacer antojar coquita. Pero les mando todo el aliento de la madre coca. Para conversar, aquí siempre empezamos con unas hojitas de coca porque es importante no hablar solamente desde una misma, sino pedir permiso para que todas las energías se junten y podamos decir cosas que reúnen voces diversas, ¿no? Yo soy quechua
Mi idioma es muy dulce, es muy poético. Entonces, creo que una de las cosas importantes es que la poesía en el idioma nativo ya está expresando el universo, mi forma como estoy entendiendo y relacionándome yo con el cosmos. Y creo que este es un común denominador con todos los pueblos y las comunidades y los poetas nativos. Creo que también nosotros como poetas somos como la voz a través de la cual se van a expresar, el canal a través del cual se van a expresar todas aquellas formas de vida que nos rodeen, que tienen voz no hablada tal vez, pero que se expresan. Se expresa una semilla cuando nosotras ponemos en la tierra, la semilla está sufriendo un proceso de transformación donde va a morir para florecer y luego para darnos muchos frutos. Y a través de ellos se expresa nuestra madre tierra con un concepto de abundancia importante para nosotros, que ya es una enseñanza. Pero también creo que es muy importante una lectura de lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo creo que la poesía no puede escapar a tiempos coyunturales, a tiempos, por ejemplo, como estos, en donde tiene que ser capaz de mostrar un horizonte. Y esta vez más que nunca creo que nos toca a los pueblos, a las comunidades indígenas, hablar de este horizonte, hablar de una otra visión. Y más importante todavía es en los espacios urbanos, porque en los espacios urbanos, incluso nosotros nos hemos dejado consumir, nos hemos dejado adueñar, por ejemplo, del miedo, por ejemplo, del individualismo, por ejemplo, de esa carrera y esa prioridad que se le da a lo económico, dejando de lado muchas otras esferas que son parte nuestra, parte de nosotros mismos. Vamos a seguir, me gustaría seguir hablando de esto, por ejemplo, de la necesidad de formar comunidades matriarcales urbanas, porque de alguna manera creo que en las comunidades, las comunidades en el campo, decimos aquí, hay formas solidarias, hay formas comunitarias de vida. Entonces, quisiera concluir diciendo que para mí la poesía es la vida misma. Para mí la poesía no es un golpe de inspiración que es privilegio de unos cuantos. Sí, poder ponerlo, cantarlo, sí es una posibilidad, o hay otras posibilidades también, pero lo más importante es no perder esa conexión entre lo que somos nosotros y lo que es el mundo entero, y criar esa energía, sobre todo como mujeres. También creo que es un tiempo importante para pensarnos y repensarnos. Pero lo dejo aquí para dar palabra a mi hermana, a la Connie, a la Roxana y también al Richard. Muy interesante reflexión, Marisol. Bueno, venimos de conversarlo también el otro día en el encuentro después de Mujeres de Espíritu, la importancia que están teniendo hoy en día las mujeres, ¿no? También este es como un momento, un poco de un llamado hacia nosotros, pero como tenemos aquí a un compañero, tenemos un compañero aquí presente, vamos a ver qué nos puede comentar un poco Richard. Richard el año pasado ganó este concurso de poesía nativa. Tenemos también aquí presentes a una amiga que no se dedica a la poesía nativa, ¿no? Pero que es poeta, que es nuestra amiga Connie, así que va a ser una interesante forma de poder también
conversar un poco sobre esta diferencia, ¿no? A pesar de que son distintos lenguajes, la poesía va construyendo imaginarios propios que permiten un sinfín de cosas. Así que vamos a pasar a Connie, que nos comente un poquito sobre esta pregunta que desplegamos, ¿no? Para que vayamos generando esta conversa. Bueno, con respecto a la pregunta, creo que, bueno, Marisol, la visión que ella daba era súper interesante porque ella igual habla como del territorio, ¿no? Y de esta identidad que tiene ella como quechua, dijo que era, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, yo soy citadina de Santiago, radicada hace 3 años acá en Arica, y mi literatura, como decía Claudia, es muy diferente, pero claro, yo no soy de descendencia, no tengo descendencia indígena, pero sin embargo, igual la poesía refleja los problemas de la sociedad. Yo escribo terror y ciencia ficción, entonces desde los mundos distópicos o desde el horror, también uno refleja la ciudad, uno refleja al ser humano, uno refleja también las problemáticas, por ejemplo, que tenemos de violencia hacia la mujer o de estos asesinatos indiscriminados, por ejemplo, que tienen las mujeres hoy en día y desde siempre, o poner en el tapete, en la poesía, justamente las problemáticas sociales como las injusticias, la desigualdad, la pobreza. Entonces desde ahí también uno va reflejando desde distintos escenarios estos tópicos que también son parte nuestro, o sea, son parte de nuestra sociedad, son parte de nuestra historia. Creo que es súper interesante, creo que no quería como abordar tanto lo que yo escribo, sino que también como que les quería comentar desde el punto de vista de los integrantes del grupo La Licuadora. Es un taller de creación literaria que dirijo acá en la ciudad de Arica desde el 2018 y es súper interesante porque ahí uno puede ver justamente diferentes voces poéticas y narrativas justamente en relación al territorio, donde se reflejan paisajes como por ejemplo el ecosistema, el mar. Tengo un alumno que habla mucho, por ejemplo, también desde una visión andina, pero también desde personajes alquímicos, por ejemplo, desde personajes fantásticos, y también sus experiencias, por ejemplo, en torno a esta ciudad de Arica, ya sea en Bisbiri, en Putre, encuentros cercanos, por ejemplo, de ovnis en Putre. Creo que es súper interesante. Bueno, el grupo se llama La Licuadora y justamente los chicos escriben desde distintas temáticas, ¿no? Desde el amor, el desamor y también escenarios fantásticos, escenarios de terror, horror. Pero el que más me llama la atención a mí, como les comentaba anteriormente, es un alumno que se llama Sebastián Moyo, que él es del mundo andino y sus personajes son alquimistas, la mayoría, y siempre andan buscando como este conocimiento de sabiduría a través de la madre tierra. Así que yo quiero en realidad también escuchar a Richard y escuchar a Roxana como desde su punto de vista, porque creo que en algún punto, independiente de que la visión no sea andina, creo que igual nos conectamos como en esta conexión como con la ciudad, con nuestra historia. Absolutamente, Connie. Bueno, qué lindo también el trabajo que se está llevando a cabo con La Licuadora. Sabemos que a pesar de que estamos ahora con problemas de poder reunirnos, ¿no? De encontrarnos, han seguido ahí con su taller, los hemos visto en las redes, han podido estar desde la virtualidad, así que larga vida al taller de La Licuadora. Vamos a pasar a Roxana. Roxana está por ahí, ¿sí? Para que nos pueda un poquito comentar cómo esta identidad, ¿no? Se va reflejando en su poesía, en lo que ella trabaja. Sí, acá estoy. Se me abren ventanitas, pero no voy a mover ninguna. Bueno, respecto a lo que tú decías, primero quisiera mencionar que yo soy de Chauracahuín, Osorno,
al sur de Chile. Provengo de una comunidad huilliche que fue bastante, donde hubo bastante evangelización. Entonces, respecto, por ejemplo, a la lengua, mis bisabuelos la hablaban, mis abuelos ya no la hablaban, mis padres no la hablan. Y por ende, a mí me tocó crecer, digamos, en Lasquermapu, sin embargo, en una comunidad huilliche, mapuche, y emigrar a la ciudad con mi familia que se vino durante el golpe militar a la ciudad a trabajar. Nos fuimos un tiempo a Bariloche, después regresamos. Y claro, yo empecé a escribir muy tempranamente, a los 12 años, y cuando ingresé a la universidad en el primer año, empecé a publicar, y fue entonces que la mayoría de mis poemas empezaron a aparecer en todas partes como escritura mapuche. Cosa que a mí igual en ese momento yo me sabía mapuche, pero no la calificaba como poesía mapuche. Entonces me hizo verme, digamos, esta lectura que me daban los demás, verme más a mí misma. Y creo que a partir de entonces he estado siempre en un proceso de conocimiento, de aprendizaje, de sabiduría, y creo que ese es un proceso que nunca se termina finalmente. La vida también tiene que ver con esto, con ir aprendiendo constantemente. Entonces, yo creo que también a veces la identidad uno la aporta, y claro, también hay que descubrirla, hay que verla, ¿no? Es un proceso con el que si bien uno trae algo, nace con eso, igual es algo que se va descubriendo y se va fortaleciendo en el camino, se va fortaleciendo a través del diálogo, de las lecturas, del mirar mucho a tu alrededor, de compartir con los demás, de escuchar la palabra de los otros. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Y claro, yo, por ejemplo, al principio no veía eso que veían los otros en mi literatura. Y no sé, pues yo escribí un libro que se llama Las tentaciones de Eva, que era de una mujer, que precisamente su tema era la mujer y reivindicar los derechos de la mujer, que yo veía que por lo menos en mi familia habían sido bastante violentados, ¿no? Provengo de una familia que tuvo mucha violencia intrafamiliar. Entonces, hice este libro y de alguna forma cuestioné los relatos bíblicos donde la mujer no se menciona, o si se menciona no tiene nombre. Entonces ese era el primer tema. Y cuando apareció, no sé, Pablo Gurimilla, habló en un primer estudio que esto era como la mujer mapuche reivindicando sus derechos. Entonces como que ahí fue como transformándose un mundo más amplio, ¿no? Posterior a eso, yo creo que también en este camino que digo que es de conocer y de investigar, fui también de alguna forma tratando de ver en los relatos orales, vinculándolos a mi apellido. Rupailaf significa la que pasó por el agua, la que pasó cerca del agua. Entonces lo fui vinculando a mi apellido y busqué, ¿cierto?, en el mar todo aquello que me uniera, ¿no?, a estas imágenes. Entonces, de alguna forma igual, creo que nuestro trabajo es revitalizar, y digo revitalizar porque muchas veces se ocupa la palabra recuperar. No sé, yo como que prefiero revitalizar porque la cultura creo que está viva. Entonces, revitalizar, ¿cierto?, a través de la palabra todo lo que son los relatos orales, y también colocarle de lo nuevo, ¿no?, lo que decía Connie. O sea, también, por lo menos a mí me ha tocado formarme dentro de una ciudad, me ha tocado leer también textos que son occidentales, textos que no pertenecen a la cultura de la cual provengo. Entonces creo que ya ahí hay un ensamblaje de todo lo que me he ido, de los materiales con los que he ido nutriendo mi literatura. Eso. Muchas gracias, Roxana. Qué alegría poder escucharte, poder estar en contacto contigo. Sabemos que el otro día, por temas de internet, no pudimos tener una conversación muy fluida, así que qué bueno que esta sea la oportunidad de poder ahondar mucho más en lo que tú
te desempeñas y haces, ¿no? Nos contaba un poquito ese día, Francisco, que haces una poesía bastante particular, una poesía erótica también, así que es muy interesante el reflejo. Hay una amiga dentro de aquí del Zoom que está pidiendo si podrías repetir el nombre de tu libro, que le interesó. Sí, se lo coloqué ahí en el chat. Verdad, acabo de ver, Tentaciones de Eva, perfecto. Bueno, y tenemos también, dentro de los saludos, tenemos a Christian Heinzen, que es parte de la Fundación Altiplano, ¿no? De los directivos de la Fundación, que manda muchos saludos y felicitaciones a todo el panel. Pone que es muy importante la creación de la poesía indígena para recuperar las lenguas ancestrales y nuestra identidad americana. Jayaya, pone. Así que sea en buena hora. Muchas gracias, Cristian, también por acompañarnos. Vamos a pasar ahora sí a nuestro amigo Richard, que está conectado por ahí, lo podemos escuchar. ¿Te podemos escuchar, Richard? A ver. Ah, y ahí está. Sí. Te escuchamos y te vemos. Muy bien. Sí, muy bien. Primeramente, saludar por aquí, del lado de Perú. Bueno, estamos, bueno, la internet está que se va y se viene, pero aquí estamos presentes. A la primera pregunta que nos preguntamos, ¿cómo se manifiesta la identidad de la poesía en este caso? En mi persona, se escribí cuando estaba en el colegio, siempre, bueno, hablan en Aymara, Ujamaraki, bueno, quiero dar un saludo con Aymara para todos los que nos sintonizan. Olikiwa, Ilata, Culiacanaga, Ujamaraki, Tapenimpiza, Waliaki, Urukibana, Chu. Bueno, dije que sea para todos, para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, un buen día. Al parecer se perdió la conexión con Richard, así que vamos a ir viendo, comprendemos también la lejanía, él nos contaba un poco dónde estaba, decía que... Ah, está por ahí todavía Richard, te estamos escuchando bastante cortado, amigo, entonces quizás sea bueno que solamente dejes tu audio, no te preocupes por la cámara, ya pudimos verte, así que deja tu audio y así te podemos escuchar bien. Ahora sí. Claro, sí. Como decía, justamente, la poesía decía que venir desde el colegio, y bueno, en el año publiqué un pequeño folleto en el que desde el segundo grado, desde hace 14 años, empecé, bueno, desde que era pequeño en sí, empecé a hablar el idioma aymara, en este caso con mis abuelos, con mis padres y con la comunidad. Soy natural del centro poblado de Siraya, en Ilave, en el departamento de Puno. Y bueno, la poesía que en ese entonces escribía era acerca de la naturaleza, cómo es que la relación, el hombre con la naturaleza. En sí, la poesía indígena es colectiva, como bien las sociedades que nos han precedido, como la Inca o Sino-Tiwanaco, o por este lado los Lupacas, por las riberas del Titicaca, la cultura, la sociedad Pucara, entre otras, sí han producido poesía en este caso, ¿no? En donde en sí era la relación que había entre el hombre y su naturaleza. Pero bueno, por los años de 1532, bueno, ocurrió la invasión y todo ello, y los españoles llegaron con su cultura, con su política, con su economía, y tratando de subyugar a la sociedad entonces. Pero lo que no se ha perdido es la lengua, ¿no? Lo que sigue vivo, en pie, es la lengua y con ella lo que es la cultura, la literatura, la política, la forma de gobierno, la forma de convivir, en este caso, con nuestra naturaleza. Y como decía, empecé a escribir de esas temáticas, ¿no? De la relación que existe. Y ciertamente el año pasado la poesía que presenté fue acerca de esa temática, ¿no? La Pachamama, cómo es que nos cuida y el respeto que debe tener hacia ella. Si tú das, también recibes, ¿no? Es algo recíproco. La vida es algo cíclico, el tiempo lo mismo. Igualmente, en la poesía que escribí en el colegio, iba también paralelo al sentimiento de la población, ¿no? Más que todo también
esencia, esa identidad que no se ha perdido son en los concursos de declamación poética que organizan instituciones del Estado o ONGs, ¿no? Organizaciones que promoviendo que toda esa revalorización de aquello que no se ha perdido. En este caso, haciendo el uso de la lengua nativa. Y por este lado se habla el quechua, el aymara, y por la selva del Perú también se habla, entre otras lenguas, como el ayaninca, el ahuajún, entre otras. Lo que en sí ahora estamos viendo es esa revalorización, ¿no? Repensar nuestra sociedad, tomando esas raíces, esos pensamientos que no se han olvidado, ¿no? Hemos visto en los estudios, en investigaciones que vienen de otros países de Europa, bueno, han llegado hasta aquí en Perú, específicamente donde yo vivo, a comprender e investigar de cómo es que aún siguen manteniendo esa riqueza cultural, ¿no? Uno de los investigadores también llegó también a llevar su literatura hacia Europa. Entonces hablamos ahora no solamente nuestros conocimientos, nuestra lengua se encuentra encerrado, sino ahora se encuentra más con las puertas abiertas de este diálogo. El Internet, la tecnología nos permite llegar a todas partes del mundo. Entonces, la poesía, como dije, es colectiva en este caso. La poesía podemos decir que es individualista. Haciendo esos parangones, en este caso, siempre se busca lo que es el vivir en armonía. Y una de ellas es que la literatura recoge, ¿no? Todos los pensamientos, las ideas. De esa forma se manifiesta por este lado del Perú en este caso. Y en el Perú, más que todo, hemos visto que hubo más trascendencia en este caso en la poesía quechua, investigaciones, ¿no? Se puso más material, textos poéticos en lengua quechua. En cambio, en la lengua aymara, recién hay poetas que no estaban visibilizados en este caso, ¿no? Pero ya están juntando sus trabajos poéticos en un texto, en este caso en libros, y de esa manera para dar a conocer. El Estado peruano, en este caso, está promoviendo años, también en Erika Barroca se ha conmemorado, recordando lo que es la revalorización de las lenguas originarias, indígenas, en este caso a nivel mundial. Y en el Perú, se trata de eso, de apoyar en este caso, a la literatura indígena, a la literatura originaria, escrita en una lengua originaria, sea quechua, aymara, ahuajún, ayani, entre las 47 lenguas que existen en el Perú, las lenguas originarias. Y bueno, solo decir que en este caso la identidad sí se está recuperando ahora más, con más fuerza, y sé que al pasar los años, ya no se hablará en las escuelas como que las lenguas originarias no deben de hablarse, deben de perderse. Al contrario, cuando más nos quieren implantar ese tipo de educación descolonizadora o colonizadora en este caso, en las escuelas, también soy docente en este caso de lengua y literatura, y también se habla sobre estos temas, sobre la literatura originaria, de cómo debemos de seguir revalorando, escribiendo y repensando siempre desde nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver. Y una es el regresar a nuestro origen. Bueno, sé que va a haber tiempo para seguir dialogando. Gracias. Bueno, precisamente, Richard, qué bonito esta como reversión, ¿no? de todo lo que se está haciendo allá en el Perú. Sin duda hay un montón de trabajos, de proyectos, ¿no? De poder volver a esos orígenes. Aquí, lamentablemente, yo también trabajaba en escuelas como profesora de teatro, yo soy actriz, y lamentablemente aquí en Chile hay ciertos modelos educativos que nos diferencian bastante de cómo ir trabajando estas lenguas nativas. Sin embargo, cada vez hay más proyectos, ¿no? de poder insertar a cultores, a
a intérpretes también, a hablantes de las lenguas nativas. Aquí en este caso en nuestra tierra el aymara, el quechua, así se habla bastante, así que en nuestros pueblos, ¿no? En nuestros pueblos andinos aquí del altiplano, casi todas las escuelitas tienen maestros que vuelven a reforzar la lengua, así que muchísimas gracias por lo que tú comentas, y precisamente en este principio, ¿no? Que es tan bonito de la cosmovisión andina, que yo siempre lo refuerzo, que es el summa causai, ¿no? Que es el summa camaña, que es el principio por el buen vivir. Así que creo que de esa manera también vamos aportando a ese principio, a poder relacionarnos con nuestros distintos compañeros y amigos de camino, ¿no? Que vamos formando esta tierra. Así que como precisamente tú conversaste sobre este tema del volver al origen, la pregunta que viene es más o menos esa, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tomar temas como el regresar al origen, la sabiduría ancestral y la visión de los jóvenes, ¿no? Como pensando un poco más en esta mirada futura, durante estos tiempos tan convulsionados? ¿Cuál es esa importancia que tiene que tomar, ¿no? Este rol de volver al origen, de trabajar con esta sabiduría ancestral y la visión que tienen los jóvenes durante estos tiempos tan convulsionados? Así que vamos a ir quizás con Marisol, vamos a ir repitiendo un poco esa misma estructura para que nos vayamos ordenando un poquito. Bueno, sí. Creo que primero es importante señalar que volver al origen no significa que nosotros vamos a borrar todos estos años y vamos a destruir toda la tecnología, vamos a romper nuestros celulares, vamos a dejar los coches y nada, y volver al campo y comenzar de cero. Creo que hay que tomarlo más en el sentido quechua, aymara. Nosotros vivimos ciclos que se renuevan cada cierto tiempo, que le llamamos el Pachacuti, ¿no? Aquí entre varios amigos poetas y pensadores hemos coincidido en que, por ejemplo, este ciclo de crisis, de caos que estamos viviendo, sería como más o menos la última parte, el cierre de un ciclo, de un Pachacuti, y estaría todo este cambio convocando la energía femenina, la esencia femenina, por ser inclusiva, por ser colectiva, por ser abrazadora, y le hemos llamado Warmi Pachacuti. Entonces, en este Warmi Pachacuti, lo que nos toca mirar y plantear como jóvenes mujeres, jóvenes varones también, quienes no están con esos conflictos patriarcales, masculinos, sino que con quienes estamos creando las alianzas fuertes, reconociéndonos en nuestras diferencias y denunciando el machismo desde ambos lados, ¿no? ¿Qué significa volver al origen en el espacio urbano? Creo que esa es una pregunta muy importante y una búsqueda que los jóvenes es interesante cómo van dando respuestas de las maneras más inteligentes. Yo amo la juventud, me sorprenden muchísimo su inteligencia y su capacidad de responder al día de hoy. En el último censo que tuvimos aquí en Bolivia, el 2012, estábamos en un proceso muy interesante que, según mi perspectiva, luego se ha degenerado mucho, ha sido cooptado por el poder y se ha perdido en el poder. Había una pregunta muy interesante que decía que era una variable que tenía que ver con la identidad. ¿Con qué nacionalidad te identificas tú? Es decir, aquí no se trata de sangre, aquí no se trata de raza, sino de cómo y desde dónde yo voy a partir para construirme como persona y, en este caso, construirme como mujer. Entonces, mi hija, por ejemplo,
que ya no habla el quechua porque yo también estaba en un proceso de desarraigo muy doloroso en esa época donde ni siquiera me acordaba mi idioma, pero ella tuvo la oportunidad de identificarse como quechua porque su madre era quechua, su abuela era quechua. Entonces, aquella oportunidad ha sido única. Creo que no se va a volver a repetir, pero es una pregunta y es una forma para nosotros, una posibilidad de hacernos esta pregunta: ¿y dónde yo, desde qué raíz me quiero entender? Y entonces eso sí, me parece que es una vuelta, digamos, a mirar la sabiduría de los pueblos desde las comunidades y proyectarnos. ¿Cómo nos vamos a proyectar? Desde mi punto de vista, hace rato hablaba yo de las comunidades matriarcales en el área urbana. No es mi invento, sino mi experiencia desde hace aproximadamente 18 años, en donde varias mujeres con cosas en común, con pensamientos en común, con heridas en común que nos deja este sistema patriarcal, hemos decidido criar a nuestros hijos colectivamente. No dejar la responsabilidad de su alimentación a la industria de la alimentación, que no está pensando en nuestros hijos, sino en su ganancia económica. No dejar su educación a una superestructura que está pensada para crear seres hegemonizados, seres que no están pensando por su propia, desde sus propias experiencias, desde su propia vida, sino están repitiendo. No medicarlos con medicina, con farmacoquímica, con droga, le digo yo, para que de esta manera sus cuerpos y su ser esté completamente colonizado. La libertad de toda la forma de crianza, de mirar el mundo que tienen nuestros hijos, es responsabilidad de nosotros, padres y madres. En ausencia de padres, pues nosotras hacemos ambas cosas. Entonces, así como estamos mirando la crianza colectiva, estamos pensando temas de mujeres, como el hecho, por ejemplo, de la maternidad, en donde es una opción no tener hijos, pero la posibilidad de criar a los hijos colectivamente, como tía, como hermana, que es lo que hemos aprendido siempre. Entonces, mirarnos en cada esfera de nuestras vidas. Y yo creo que esa es una propuesta que yo he podido vivir y que invito a todas las mujeres a experimentar con esta experiencia, porque la vida colectiva es lo que nos va a salvar. Tú, por ejemplo, no puedes acceder a comprar una casa sin endeudarte de manera individual, pero tal vez si hacemos propuestas colectivas, entonces no vamos a estar tanto dependiendo de un crédito, no nos vamos a endeudar hasta el cuello, ni vamos a trabajar para pagar cuentas, sino más bien vamos a tener más tiempo para realizarnos como mujeres. Y eso es una cosa maravillosa, porque cuando una decide explorarse a sí misma, resulta que toda la vida es un arte. Entonces la poesía fluye el dibujo, fluye el tejido, fluye el bordado, fluye la comida, y absolutamente todo eso se vuelve, te construyes aquí en esa identidad que ya no necesariamente tienes que llevar el aguayo, si no quieres, si quieres también sí, y ya no tienes que llevar el sombrero, etcétera, pero tienes toda una forma de ver y entender el mundo en esta raíz indígena que está tan presente. Para mí, por ejemplo, ser boliviana es lo mejor que me pasa, ser quechua es lo mejor que me pasa, porque creo que mi cultura tiene una forma de entender el mundo sin idealizar, por supuesto, que es amistosa con el mundo, que es respetuosa con el mundo.
y que sabe dialogar con las montañas, sabe dialogar con el viento, sabe dialogar con el agua. Entonces, y esa forma de entender es posible traerlo aquí hasta la ciudad y vivir más para nosotros que para un sistema económico, para un sistema mediático, digamos, para las apariencias y etcétera. Absolutamente, bueno, da para mucho, ¿no? Esta conversación, sin duda nos vamos dando cuenta que desde esa crianza que tú propones, esa crianza colectiva, hay posibilidades también de generar este futuro mucho más próspero, porque va con una sabiduría, ¿no? Colectiva también. Ayer estuvimos en una conversación con un gran amigo que es Arturo Sinclair, y hablábamos un poquito de esa realidad que queríamos construir, pero siempre esa nueva realidad, ¿no? que era muy importante construir, pero siempre recurriendo a lo que ya tenemos desde la crianza, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Bueno, y precisamente la pregunta tenía que ver con eso. Así que muchas gracias, Marisol, por lo que nos entregas también y por tus reflexiones que sin duda siempre nos dejan un poquito removidos, ¿no? Vamos a pasar a Connie, vamos a seguir la misma estructura anterior. Connie, querida amiga, tú también, que eres madre, también criante de un ser tan bonito y tan creativo. Sí, ¿Cómo pero está? yo me voy a ir más por el lado de la oscuridad, ahora con esta Bien, respuesta. bien. Tomándome igual un poco de las palabras de Marisol cuando ella decía que qué parte del origen nosotros nos queríamos como posicionar. Creo que me gustó mucho esa frase, porque claro, el origen es el principio, un nacimiento, una raíz, ¿no? Y las raíces comienzan en distintos periodos, o sea, y depende de dónde uno se quiera posicionar, si ya sea desde el útero, por ejemplo, desde esta fecundación o desde la creación del universo, ¿no? Entonces, yo quería como justamente evocar a lo que la literatura que escribo yo y, bueno, citar a H.P. Lovecraft, que es de género terror, que él dice que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Por lo tanto, desde el origen y desde la raíz está presente la literatura de terror, desde las cavernas, ¿no? Desde que nos decían que no podíamos salir a cierta hora porque afuera, no sé, nos íbamos a encontrar un condenado, por decirlo así, si lo vemos acá eh, en este territorio de Arica, o si salíamos a cierta hora nos íbamos a encontrar con el diablo, ¿no? Entonces el miedo también es el origen igual de una tradición, y, y está inculcado también la literatura de terror en, en todas las culturas a través de sus mitos y leyendas. Entonces también lo quería como tomar desde el punto de vista que, y también tomándome de las palabras de Marisol, que yo encuentro que tiene mucha razón, que nosotros tenemos que empezar a trabajar como comunidad y que tenemos que además también encontrarnos con nosotros mismos a través de la naturaleza. Y justamente, por ejemplo, la literatura ciencia ficción habla de que si nosotros seguimos así como estamos, o sea, sin esta comunidad, si continuamos con este egoísmo, si continuamos abasteciéndonos de medicamentos, si continuamos contaminando los mares, si continuamos eh, sobreexplotando los recursos naturales, vamos a llegar a estos mundos distópicos, ¿no? Como nos hablan escritores en 1984, etcétera, mundos distópicos. Eh, por lo tanto, desde la literatura de terror y de ciencia ficción, finalmente igual hay una crítica a nuestra sociedad, igual hay una visión de que si nosotros continuamos continuamos en el fondo con este ritmo y continuamos haciendo lo que estamos haciendo en forma muy egoísta y sobreexplotando los recursos naturales, obviamente de que en el futuro nos vamos a encontrar con un planeta totalmente devastado, ¿no? Que quizás a lo mejor no vamos a tener oxígeno, que quizás no vamos a tener agua. eh, y, y bueno, yo hoy en día, porque en el fondo igual la pregunta plantea
de la visión de los jóvenes hoy en día, creo que se dijo y se ha dicho mucho de que estamos viviendo una distopía. Estamos encerrados, ¿no? Estamos confinados, estamos en medio justamente de un caos social donde hay gente que no tiene cómo abastecerse porque no tiene dinero, gente que se ha quedado sin trabajo. Tenemos sistemas de control, ¿no? Donde están los militares en las calles desde las 10 de la noche. O sea, finalmente estamos viviendo una distopía y es justamente el momento súper como crucial, encuentro yo, o un momento súper histórico para que los chicos se expresen justamente a través de la literatura, no solo los jóvenes, sino que en general. Por eso han salido, por ejemplo, antologías desde la pandemia, ¿no? Microrelatos de pandemia, COVID-19, antología de ciencia ficción de escritores chilenos que antologó Leonardo Espinosa. También desde Perú, por ejemplo, aparece una nueva antología, pero ellos sí con una visión mucho más optimista, ¿no? Que se llama ecofuturismo, que en el fondo ellos a través de sus textos viven la esperanza de que ojalá nosotros podamos cambiar esta conducta y que en el futuro podamos tener un nuevo origen, ¿no? O un nuevo renacer, que podamos tener un nuevo mundo. Pero también está esta otra visión, ¿no? Así como insistiendo en la distopía. Por ejemplo, nosotros en la editorial Catarte Ediciones tenemos un escritor ariqueño que se llama Daniel Olcay, que tiene un libro con nosotros que se llama Yonkion, y él habla de un Arica futuro, donde se ven estas mismas temáticas de ahora, chicos bajo la droga, tráfico de armas, pero en este caso no son tráficos de armas, ¿no? Porque es un mundo distópico, por lo tanto es un tráfico de órganos que son como cyborg, ¿no? Como partes de robot que se empiezan a comercializar. Pero al final existe lo mismo, es como que si estuviéramos cíclicamente también repitiendo los mismos parámetros caóticos, ¿no? de este universo. Por eso hablaba desde el origen, desde dónde vamos a tomar el origen. Y ahí, bueno, la visión súper esperanzadora en el fondo que tiene Marisol, que a mí me gusta mucho en el fondo de este reencuentro como más espiritual y desde una visión de la cosmología, ¿no? eh, que nos plantea ella, es este nuevo origen y ojalá que tengamos un ecofuturismo más positivo, más que un mundo distópico, pero siempre comprendiendo y teniendo este cambio de paradigma de cómo nosotros nos vamos a posicionar en este nuevo mundo, en este nuevo momento histórico que estamos habitando y de cómo nosotros vamos a ser capaces de refundar o de cambiar esto para que nosotros de verdad tengamos esa visión o tengamos este futuro más utópico como lo plantea Marisol. Eso, Claudia. Muchas gracias, Connie, por esta visión. Hay también ahí un trabajo, se nota de comprender estos nuevos mundos, ¿no? Que se van comentando, que se van escribiendo, que tienen que ver con la poesía, con la literatura y la narrativa que tú trabajas, que trabajan también los escritores, varios escritores de acá, ¿no? Ahora estás también en un taller de ciencia ficción muy interesante de este fondar que se estaba llevando a cabo. Me acuerdo que lo habíamos conversado en algún programa de radio, así que espero que esté ahí avanzando mucho más con estas cosas que están pasando ahora. De seguro hay un montón de nuevos escritores que están saliendo a la luz. Así que voy a pasar a Roxana, le voy a dar la posibilidad también de que pueda un poco dialogarnos referente a esta pregunta, ¿no? Del volver al origen y de las juventudes, de este futuro. ¿Cómo lo ves tú, Roxana? Sí, bueno, quería agradecerle también a Marisol toda esa reflexión hermosa que hizo respecto a la colectividad y el mirar hacia atrás. Creo que las culturas indígenas vemos el mundo de una forma circular, por lo tanto no podemos concebir el futuro sin mirar hacia atrás. Así que el Wiño Swam, ¿no? Mirar para construir, mirar el pasado.
Entonces, yo creo que este mirar hacia atrás lo veo hoy día, pese a todas las circunstancias, de una forma más positiva. Creo que el contexto en el que yo crecí no había, digamos, este entusiasmo que existe hoy día por aprender mapudungún, por llevar la bandera mapuche, por tener la vestimenta, que me parece que hoy día es más reconocido y se ha hecho presente también, si lo queremos de alguna forma contextualizar dentro de las marchas políticas, dentro de las reivindicaciones nacionales. Entonces, como que esta bandera, esta lucha mapuche, de alguna forma también se ha revitalizado y también ha hecho que la gente mire hacia nosotros, o hacia los pueblos originarios. Entonces, yo creo que eso ya es más positivo. Estamos ahora en una etapa de Wiñol Tripantu, y donde también creo, yo no tengo hijos, hago la aclaración, pero creo que nosotros como educadores, yo soy profesora, también tenemos un rol ahí, y nuestro rol es precisamente comprender de dónde provienen nuestros alumnos, a qué culturas pertenecen, hacer una educación que sea pertinente también con sus familias, y de alguna forma traspasarle los conocimientos a los cuales nosotros hemos accedido. Hay cosas que no sé, o sea, nosotros organizamos todos los años también actividades para esta fecha, en espera del Huetripantu, ¿no? Que precisamente coincide con todas las culturas indígenas de América, y me parece que eso ya demuestra la sabiduría ancestral del Apyayala. Entonces, yo creo que he aprendido, por ejemplo, haciendo estas actividades, que muchas veces los padres también poseen mucho más conocimiento del que nosotros estamos acostumbrados a conversar o a dialogar dentro de una sala de clase. Entonces, me parece que hay que hacer partícipe a las familias completas del proceso de aprendizaje. Eso, no sé qué más decir después de todo lo que han dicho ya. Muchas gracias, Roxana. Es muy bonito darnos cuenta también, ¿no?, que trabajamos con estos jóvenes que van a ser parte de este futuro, ¿no?, que estamos construyendo hoy. Precisamente yo tampoco tengo hijos, así que también lo veo desde ese punto de vista. He tenido muchos estudiantes y es muy lindo, como también decía Marisol, bueno, Connie, que es muy lindo ver como ese arrojo, ¿no?, esa energía pujante que tienen los jóvenes de que no tienen miedo, ¿no? Son una sociedad sin miedo, y es tan lindo también como dentro de nuestras manifestaciones, que las que fueron sucediendo ahora en Chile y también aquí en Arica, en el caso de cuando empezó toda la revuelta en Bolivia, ¿sí? Nos pasó que reforzamos. A mí me pasaba que yo no encontraba la bandera mapuche a la venta, ¿no?, aquí en Arica, y yo decía, pucha, ¿cómo acceder a la bandera? Voy a tener que llegar a Santiago y de seguro en algún momento, pero comenzó a venderse mucho también la bandera. Bueno, amigos y amigas que se podían salvar ahí en las manifestaciones, comenzamos a vestir ya la bandera de nuestros pueblos, y fue hermoso porque la huipala flameaba al viento con mucho orgullo, ¿no? Sabíamos también todo lo que estaba sucediendo en Bolivia, que se estaba prohibiendo, ¿no?, que la huipala flameara, así que la sacamos con mucho cariño. Me acuerdo que hubo una marcha y una manifestación también aquí en Arica de los pueblos indígenas, y salieron todas estas banderas hermosas, ¿no?, de las cosmovisiones que nos abrazan con tanto cariño. Así que pasamos a Richard a que nos cuente un poquito. Él también, como docente, ¿no?, él nos comentó recién que es profesor, así que debe tener un montón de visiones también con respecto a esta juventud. Cuéntanos, Richard. Sí, agradecido. Primeramente, decir que nuestras lenguas, la cultura, no está muerta, ¿no? Una de las panelistas dijo que precisamente que hay que revitalizar, ¿no? En este caso, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de la sociedad, son agentes muy importantes
Mi respuesta en este caso va desde mi punto de vista de ser docente, y asimismo de dialogar con los estudiantes de secundaria, ¿no? Estudiantes que bordean de 12 a 16 años, y precisamente lo que he podido ver en este caso en el lado de Ilave, por las riberas del Titicaca, en este caso, he estado laborando en instituciones rurales y asimismo en años anteriores en instituciones urbanas, cuando se habla precisamente de cuánto amas tu lengua, ¿no? Cuánto dialogas en casa en esta lengua, o si no, si practicas este tipo de las danzas, si consumes las comidas que se produce, la papa, la carne, entre otros productos. Nuestros ancestros en sí han podido saber criar, ¿no? La crianza del agua, de los animales, y esa comunicación que existe con el entorno, con la naturaleza. Y entonces, en esa conversación que se hace o tuve con los estudiantes, uno encuentra que siempre existe padre de familia que, como decir, si mi hijo va a aprender esta lengua, es como quedarse hasta ahí, estancarse, como que le cierra las puertas, ¿no? En cambio, mi hijo debe de aprender otras lenguas, el inglés, que le abre muchas puertas, o el castellano le va a permitir interactuar en las ciudades. Lo que en sí, como que le di o que se le da, es que no podemos perder nuestro origen, de dónde venimos, quiénes somos. Tenemos que tener en cuenta esas partes, eso lo que es lo legado, lo heredado, para así proyectarnos hacia un futuro, en este caso. Asimismo, dijo una panelista que retroceder también, concuerdo, ¿no? No es dejar de usar todos esos medios ya avanzados desde que se tuvo hasta la actualidad. En sí, todos esos recursos tecnológicos, bueno, en este caso nos está permitiendo aquí interactuar de diversos países, debe de igual manera permitirnos dialogar, proyectar para conocer nuestra riqueza cultural. Y lo que pasa con los jóvenes estudiantes es, yo siendo hablante aymara, quechua, como en Chile, en Bolivia, México también es muy fuerte lo que es la revitalización de la cultura, de las lenguas en sí. Lo que se dice es que debemos utilizar estos recursos para dar a conocer al mundo, en este caso, a otros países, ¿no? Poder dialogar en estos encuentros culturales, encuentros de literatura, ¿no? Y otros ámbitos de saber humano, en este caso. Y lo que también es lo que es tan importante. Hoy en día, por ejemplo, el tuño, el tunta, de esos alimentos. Me parece que hemos perdido la conexión con Richard, ha tenido bastantes problemas con su internet, comprendemos también que está en un lugar bastante complejo, nos comentaba, lo decíamos de antes, que estaba con varios colegios también alrededor que se conectan a esa señal de internet, así que pudimos igual comprender bastante lo que nos comentaba. Richard, ¿estás por ahí? Creo que volviste de nuevo. Tienes que quizás desconectar la cámara para que no te agarre tanto tu señal. Desconecta la cámara y te Sí, escuchamos con el audio nomás, no te preocupes. claro. Sí, justamente como decía, ¿no? Debes de eso, lo que yo les digo es la vivencia que tuve con mis estudiantes, cómo es que yo... No, perdemos bastante la conexión. Bueno, lo lamentamos un poquito, bueno, lamentamos por supuesto que esté con esta conexión más difícil, pero hemos podido escucharte, así que no te preocupes, hemos podido un poco comprender a lo que ibas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para que vayamos ya cerrando este panel y podamos conversar un poquito sobre las otras preguntas que nos ha estado realizando el público. Sin embargo, han habido varios saludos, yo creo que esto, bueno, este encuentro de poesía nativa
trae muchos cariños, más que preguntas, ¿no? Hay muchos agradecimientos en las redes, así que ahí si ustedes pueden ir viendo igual el chat y respondiéndole, vi ahí que habían algunos que eran dirigidos, así que qué bueno que los vayan nutriendo. Hay una amiga que pone, Amanda Pazmiño, pone gracias por toda la sabiduría que transmiten tejedores de las palabras. Viva el Munay, familia de Avia Yala, pone. Así que les mando un gran abrazo, qué bueno que estén conectados también, que puedan escuchar todas estas lindas reflexiones que nos traen nuestros amigos. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿de qué forma se abren o se toman más espacios para el arte literario y narrativa en momentos complejos? De seguro ahí en sus distintos territorios vamos a ver lo que está pasando. Vamos a cambiar un poquito la estructura y vamos a invitar a la Roxana a que nos parta contando un poquito cómo se está abriendo esta posibilidad. Sí. Bueno, yo creo que al principio era bastante complejo. Yo creo que hay una reflexión que se ha estado haciendo a través de Tragur, encuentros, y bueno, acá hace unos 2 días mataron a un comunero mapuche que no se ha esclarecido bien qué es lo que pasó con el Damián Treuquil. Y entonces yo creo que eso de alguna forma despertó también este deseo de reunirse pese a las circunstancias, ¿no? Acá en Osorno va a haber un Ayecán, que es como juntarse a reunirse con varios instrumentos musicales de alguna forma a pedir justicia para Alejandro Treuquil. Entonces, yo creo que la pandemia no puede de alguna forma invisibilizar todas las injusticias que están ocurriendo. Yo creo que de alguna forma los pueblos originarios y todos los grupos que de alguna forma han sido o se sienten oprimidos en estos momentos, también tienen que encontrar la forma de sacar su voz y de hacer de alguna forma visible todo lo que está ocurriendo en un país que a través de las comunicaciones, a través de la televisión principalmente, nos niega la posibilidad de saber exactamente qué es lo que pasa en cada uno de nuestros territorios. Entonces, yo creo que se viene un proceso importante ahora de reconstitución política, de alguna forma de armarse, ¿no? Para reclamar por todas las injusticias y por la muerte de Treuquil, que me parece que es un hecho que marca un poco marca suficiente, no un poco, suficiente, la historia de nosotros dentro de este contexto de coronavirus, donde sí, de alguna forma, por lo menos en la ciudad se estaban manteniendo los resguardos. Yo creo que finalmente esto nos va a hacer juntarnos y dialogar más. Eso, no sé. Uh-huh. Bueno, sí, es muy importante que menciones un poco esto que está sucediendo, Roxana. Efectivamente, nosotros nos enteramos, bueno, todo Chile se enteró de la muerte de Alejandro. Lo hemos comentado también en otros paneles. Esperamos que tenga justicia esta muerte. Como todas las muertes, ¿no?, de los comuneros mapuches, de nuestros compañeros de lucha y de camino, esperamos que haya alguna posibilidad de justicia, ¿no? Sabemos muchas veces que no es esa justicia institucional la que se logra conseguir, pero hay todo un pueblo que se levanta por Alejandro, por Matías Catrileo y por todos nuestros compañeros, por Catrillanca también, y todos los que están lamentablemente han perdido su vida, ¿no? Por luchar por un bien común. Así que este programa también para ellos. Vamos a pasar a la Connie a que nos comente un poquito cómo se han abierto estas posibilidades aquí en Arica. Ella nos estaba comentando recién con la licuadora y varios proyectos que se han estado realizando aquí en Arica con respecto a la narrativa y a lo literario. Así que en estos momentos complejos, ¿cómo lo estamos viendo, amiga? Eso es como una risa de nervio, ¿no? Porque
finalmente si la literatura antes del estallido social ya era compleja, creo que cuando parte el estallido social, marca, ahí hay un inicio, ¿no? De cómo nosotros a través del arte vamos también reflejando lo que está pasando en el país. Entonces, finalmente después viene la pandemia en marzo y esto al final se solapa el estallido social. No, estamos todos ocultos ahora en las casas, ¿no? Y en algún momento empezaron a surgir todas estas como herramientas que no es que no existieran antes, que tenían que ver con los en vivos de Instagram, con estas charlas en Zoom, con en vivos por Facebook, eh, con descargas gratuitas, por ejemplo, a través de plataformas digitales para descargar libros. eh, y no eran que no existieran esas herramientas, sino que finalmente yo creo que la gente seguía como en esto del papel, de tener un libro en papel, de cómo nosotros teníamos que llegar a la gente a través de ese medio, ¿no? De editoriales cartoneras o publicaciones como fanzines, etcétera. Entonces ahora, claro, tenemos que ver estas herramientas que ya estaban, pero tomarlas a favor nuestro para poder hacer literatura a través de estas plataformas. Por ejemplo, nosotros en abril, que fue el mes del libro, lo que tuvimos que hacer con la licuadora, por ejemplo, para poder celebrar el mes del libro, fue subir fragmentos de autores que cada uno eh, quisiera leer y los fuimos subiendo en plataforma Instagram. También subimos algunos audios, así como audio poemas en SoundCloud. Em, Tenemos pensado también en algún momento hacer algo en YouTube. Con Catarte Ediciones también estamos ocupando harto la plataforma de YouTube porque empezamos con una programación semanal que se llama Transmisiones Catartianas, que es un relato de terror que vamos subiendo todos los jueves a las 00:15 horas. Vamos a hacer 8 episodios de eso. Y también estamos trabajando una antología digital de confinamiento donde hay autores nacionales, 18 autores nacionales y como 6 escritores de afuera, de México, Perú y Argentina, y ese libro va a ser de descarga gratuita para que la gente también conozca el trabajo de la editorial. Pero también quería tomarme de las palabras de Roxana con respecto a esta comunicación que se vive hoy en día, porque también es una comunicación solapada. Por lo tanto, por más que nosotros queramos expresar nuestra literatura a través de estos medios digitales, también hay una sobrepoblación, hay una sobreexigencia a estas plataformas, hay una sobresaturación de información. Hay en vivos que se producen, por ejemplo, a la misma hora todos los días, o no sé, cuentacuentos que son los días sábados también a la misma hora, entonces al final es como hay que también empezar a elegir cuál ver, cuál no, en cómo apoyar también a tu compañero pagándole, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos para que pueda hacer un cuentacuento a través de un en vivo. eh, y al final nos damos cuenta que seguimos siendo los mismos y que la información igual se sigue negando y que la información la tenemos que ir canalizando por medios casi clandestinos, aunque sean clandestinos por internet, porque no tenemos sobresaturación y tenemos este solapamiento de información como ocurrió con el compañero, el comunero mapuche. Sí, sin duda, y además también, ¿no? Estos nuevos formatos que están generando un cierto distanciamiento, porque ¿qué hacemos con los chicos que no tienen acceso, ¿no? ¿Qué hacemos con los que no tienen internet, no tienen un computador ni un celular muchas veces para poder comunicarse? Así que creo que ahí dejamos también para que esos espacios se abran desde los amigos o amigas, desde las comunidades, ¿no? En estos procesos de crianza, ojalá que se estén abriendo estos espacios de poder leer en conjunto, de poder escribir, de poder escuchar, ¿no? En conjunto, y poder dialogar sobre estos temas. Así que vamos a pasar a Marisol, que está por ahí,
para que nos comente un poquito cómo ella va viendo que se pueden abrir estos espacios en estos momentos complejos. Sí, estoy por aquí. Primero quería comentar que muy gratamente me celebro el hecho de que en Chile, en Argentina, en Perú, hayan estos procesos como de volver a mirar a las comunidades, a los pueblos para repensarnos, digamos, ¿no? Me ha conmovido mucho cuando contaban ustedes sobre las banderas, sobre las huipalas que flamearon cuando aquí se introdujo en el Palacio de Gobierno una Biblia y se quitó la huipala. Era como una una puesta en escena, una nueva versión de la llegada de la colonia a nuestras tierras, ¿no? Y era casi surreal lo que estaba pasando en ese tiempo. Así que pues me encanta mucho todo eso, ese proceso que están realizando. Aquí en Bolivia, por ejemplo, hay muy poca literatura. Por ejemplo, Francisco Huichaqueo hablaba acerca de la abundante literatura en Mapudungún que hay allá en estas tierras. Y yo me sorprendía realmente porque para mí eso no es una cosa explícita. Para mí, si yo quisiera producir, por ejemplo, publicar mis ediciones, tengo que hacerlo por mi propia cuenta. Y me es difícil, y nos es difícil a todos los que estamos, los poetas, los artistas en general, proponer y proponer y proponer a través de la autogestión todo esto. Al final resultas en la pobreza total, digamos, ¿no? Invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. ¿Qué es lo de menos? No importa eso, pero no hay esta posibilidad, no hay tampoco este fomento. Y lo mismo que pasa en Perú, por ejemplo, que nos hablaba Richard, en las comunidades todavía no estamos en ese proceso de volver a recuperarnos porque la colonización ha sido tan fuerte, que todavía estamos mirando a la ciudad como una posibilidad de ser aceptados, de tener acceso a todos los bienes que nos enseñan que debemos tener para ser felices, digamos, cuando en realidad la vida en las comunidades es totalmente armónica, pero bueno, se entiende también ese proceso, ¿no? En Bolivia está pasando un retroceso que en mi primera intervención yo decía, hemos vivido una primera etapa del movimiento indígena en donde le hemos dado ciertos mandatos al partido de Evo Morales. Luego hubieron quiebres muy fuertes con el tiempo, lamentablemente, y incluso ocurrió una especie de persecución a líderes indígenas aquí dentro del gobierno de Evo Morales. Ocurrió el ingreso de grandes transnacionales, por ejemplo, chinos, para explotar recursos naturales en áreas protegidas. El ingreso de eventos transgénicos de soya, el incremento de productos para la explotación minera que van a acabar contaminando los ríos. Es decir, realmente hubo un retroceso muy triste, muy lamentable, a partir del cual hubo una crisis en donde, como todos ustedes saben, hemos sufrido un proceso de violentación y estamos en este momento en un proceso, en un franco ataque contra todas las comunidades indígenas, ¿no? Comunidad indígena que posee, por ejemplo, cerros sagrados, es ahora avasallada por explotadores de minas, de oro, por buscadores de oro, por ejemplo, o comunidades que tienen recursos naturales como petróleo, por ejemplo, están siendo avasallados en este momento, ¿no? Y
Lo que ha pasado con este gobierno, por ejemplo, es que ha ido profundizando más, porque es un gobierno de derecha, es un gobierno muy racista, tanto que ha logrado darle un tinte racista a la pandemia, ¿no? En este momento se persigue gente que supuestamente está rompiendo los horarios para cuidarnos de no contagiarnos en la ciudad del Alto, ¿no? No se persigue de la misma manera a la gente en la zona sur, a la gente privilegiada, no se condena, no se los encapsula como se los está encapsulando, por ejemplo, en el Chapare por razones políticas. Pero entonces, y recientemente es hasta donde quería llegar, que para colmo, hace 2 días el gobierno decide pasar la gestión del Ministerio de Culturas al Ministerio de Educación, Culturas, Deporte. ¿Qué tenía este Ministerio de Culturas? Tenía un viceministerio de medicina tradicional, tenía un viceministerio de descolonización, un viceministerio de despatriarcalización. Y no es que funcionaban de la maravilla, pero con esta actitud de suprimir supuestamente porque son gastos insulsos, gastos inútiles, la cultura es un gasto inútil, ¿no? Y hay que darle todos esos recursos, no al Ministerio de Medicina, sino al Ministerio de Gobierno para que gestione supuestamente la salud nuestra. Están ocurriendo cosas muy fuertes aquí. ¿Y por dónde entonces se manifiesta el arte? Y siempre es por donde menos piensa el poder. Eso es lo interesante del arte, ¿no? Y esa es la posibilidad que nosotros tenemos. Y pues el arte se manifiesta están de todos modos las comunidades indígenas tratando de llegar a acceder, por ejemplo, a medios como el que estamos utilizando en este momento, porque olvídate del acceso igualitario en este sentido a las tecnologías, pero tratando de llegar a través de esto y a hacer, como les decía otra vez, yo creo que lo interesante también, hay muchos movimientos aquí en las ciudades de los artistas que están, por supuesto, protestando por lo que significa este ministerio. No es que el ministerio pague nuestro trabajo, nunca lo ha hecho en ninguna gestión, o sea, ni siquiera tiene políticas de visibilizar todos los saberes, la riqueza cultural que hay en nuestros pueblos. Eso ha estado lejos, sin embargo, el hecho simbólico ha sido muy fuerte. Pero el arte está presente, está en los grafitis, en las ciudades, el arte está en las calles protestando, en miles de cortos, documentales que están saliendo, que la gente está creando a través de sus medios. Es decir, vamos a verlo como una oportunidad, esto, es un tiempo en el que Bolivia se está repensando su identidad cuando lo vemos desde el lado positivo, y creo que desde ahí sí van a haber cosas más interesantes, y ojalá desde mi cultura y desde todas las culturas nos empuje esta situación a seguir produciendo y a dar a conocer este trabajo. Por eso es importante para mí estar aquí, tomarme este tiempo de hablar con ustedes para mostrar toda esta emergencia que hay aquí, para usar esta ventana en nombre de todas las comunidades indígenas y con honestidad, sin una posición política, sino como artista. Muchas gracias, Marisol, por esto que nos estás contando. Nos enteramos también, bueno, estamos todos los artistas conectados con nuestros hermanos de Bolivia por lo que está sucediendo. Sin duda es una transición que nos invita a estar mucho más alerta, mucho más al pie ahí del cañón, a estar más
unidos que nunca, ¿no? Unidas que nunca, porque son momentos en los que atravesamos de estos gobiernos que están generando, ¿no? Una polarización y también una invisibilización completamente del arte. Sabemos, y por amigos de Bolivia siempre hemos sabido que no están precisamente los lugares en la institucionalidad donde se puede converger, compartir, ¿no? Nutrir. Sabemos que están más en las comunidades, sabemos que están más en los colectivos, en las colectivas, de amigos y amigas que se comprometen, ¿no? A abrir estos espacios, así que sin duda tu testimonio refuerza mucho más nuestro sentir hacia ustedes, y les enviamos un gran abrazo para que sigan con mucha fuerza en esta decisión, ¿no? de querer insistir y de también dejar visibilizando esta problemática. Igual me gustaría aclarar que aquí en Chile no es que tengamos tantas posibilidades, ¿no? Nos obligan a concursar, nos obligan a pelearnos entre nosotros por un par de monedas, y ahí estamos los artistas viendo, ¿no? De qué manera podemos subsistir. Creo que es lo mismo en muchos lugares, ¿no? No sé si en otros continentes se dará de forma diferente, pero aquí, al parecer, en Latinoamérica estamos bastante invisibilizados a veces, ¿no? Creo que estas posibilidades, si bien lo decíamos también ayer en algunos paneles, estas posibilidades, estos festivales, estos espacios son los que enriquecen y permiten que nos podamos comunicar y ver también las realidades que tenemos en común. Así que, como hemos llegado, la verdad, parece que somos muy buenos para hablar, eso no lo podemos dudar, pero sin duda es muy rico escucharlas, escuchar también a Richard, pese a la dificultad de conexión. Vamos a tener que cerrar este panel sin las preguntas del público, pero las invito a ustedes, a Richard también, a que puedan revisar nuestro Facebook. Más se hicieron como algunas felicitaciones, ¿no? Hay varios comentarios ahí que ustedes pueden responder desde nuestra página de Facebook Live para que estén en contacto. Hay gente que quiere contactarse con ustedes, así que déjenles ahí sus contactos, sus páginas, cómo podemos ver su trabajo. Sería muy interesante para poder ir abriendo más estos caminos. Vamos a darle el espacio por si quieren cerrar de alguna manera. Quedamos con unos pocos minutos para cada uno y cada una. Así que no sé si está Richard también ahí conectado, ha tenido muchos problemas de conexión, pero parece que se puede escuchar. Richard. Sí, justamente estoy aquí escuchando. Richard, para que podamos cerrar esto, bueno, te escuchamos. Sí, agradecer más que todo por este espacio para conversar, pese a esta dificultad de la conectividad. Sí, pues, pero como decían las compañeras, en este caso de las letras, que la literatura precisamente está siendo revalorada, revitalizada, a partir de como nosotros mismos aquí en las comunidades. Ahora, por este problema de la COVID, todos han vuelto a los sectores rurales, a la costa, ¿no? Antes era lo contrario, pero ahora esperemos que se cambie de paradigma, porque nuestras comunidades poseen muchas riquezas. Y bueno, esperamos sé que estamos seguros de que esto se va a seguir potencializando, se va a seguir fortaleciendo y dando precisamente las voces a los pueblos para que ellos mismos puedan conocer y más esta tecnología. Solo agradecer y mandar salud y estemos siempre unidos por la causa común, en este caso, para que nunca, para que sigamos revalorando, para que la lengua no se muere. Muy agradecido y abrazo para todos. Muchas gracias, Richard. Vamos a darle la palabra entonces libre a ustedes también, compañeras, quien quiera seguir para cerrar este panel. Yo solamente quería agradecer la oportunidad que nos dio Arica Barroca para hacer este diálogo cruzado, porque la verdad es que al principio no sabía como desde la literatura de terror y ciencia ficción cómo podía ser mi aporte, pero la verdad es que ha sido súper enriquecedor. Me encantó conocer el trabajo de Roxana, de Marisol, de Richard,
Así que eso, eternamente agradecida por esta oportunidad y por este espacio. Roxana, tú tienes la cámara. Ajá. Sí, yo también agradecer, por suerte todo funcionó, la vez pasada no pude ni hablar, así que me siento completamente reivindicada acá, y gracias por haberme invitado nuevamente, pese a que no había podido hablar la vez pasada, y nada, agradecerle a cada uno de los que habló también, porque obviamente yo creo que ahí se formó un diálogo bonito, así que dentro del Zoom, nos conocimos en un Zoom. Eso. Dale, Marisol. Kankiri waira chukanki sahra waira chu sahra waira kasta ripullai riwasikiman Orgo kuchupiu asiki, hecho pugliachimuy, molle sachasta tusuti, amacaipi jepacuichum. Tú vives en las montañas, juegas con los pajonales, bailas con los molles, no te quedes en mi casa. Oh, muchas gracias, Marisol. Gracias por regalarnos nuevamente tu canto, que nos revitaliza, que nos inspira precisamente a agarrar este canto tan bonito, para agradecerles a todos por estar aquí, por entregarnos su sabiduría, por estas enseñanzas. Espero que tengamos todos la posibilidad de seguir en esta militancia, ¿no?, fuerte, de la creación. Esa es nuestra primera militancia, ¿no? Militamos para todos esta fuerza que nos une, que es la creación, el arte, ¿no?, la escritura. Para ustedes un gran abrazo de parte de todo el equipo de Arica Barroca, de la Fundación Altiplano también, así que esperamos en algún momento poder abrazarnos, encontrarnos en esta tierra. Quedan absolutamente invitado también Richard para que venga aquí a Arica, y nos veamos en una nueva oportunidad. Quiero contarles, a propósito de Roxana, Marisol, Connie, que al parecer no han participado del concurso que hace Arica Barroca. Este domingo nosotros cerramos el concurso de esta 7ª versión, donde ganó Richard el año pasado en la 6ª, y donde también ganó nuestra amiga Elvira Espejo, ¿no?, que nos estuvo acompañando como panelista dentro de aquí del festival. Así que invitarlas a ustedes a que participen para el próximo año, ¿por qué no?, con sus lindos escritos dentro de este concurso que hace Arica Barroca sobre poesía nativa. Así que muchas gracias. Vamos a despedirnos entonces, invitar a todas las personas a que nos conectemos, continuemos hoy día en esta jornada a las 16 horas, vamos a estar con la ponencia Las ñatitas de Fernando Rivera, y luego a las 18:30 horas el concurso Chuse, un manto de justicia, conociendo más sobre el textil del mundo andino con Javier Vilca. Así que no se lo pierdan, no olvidar también visitar aricabarroca.cl, mirar la Galería Barroca, visitar los templos andinos de forma virtual, todas estas posibilidades, ¿no?, que estamos ofreciendo. Ya nos quedan poquitos días de nuestro festival, así que no se lo pierdan, sigan inscribiéndose a las charlas, a las ponencias y a los talleres que estamos brindando. Conoce también los mejores productos de arte y diseño de nuestra feria neobarroca. Hay un montón de artistas, de emprendedores locales, bien digo. Hoy recomendamos la tienda Cutre Yuyu, y agradecemos a Voces Diseño, que son quienes siempre, ¿no?, me están acompañando desde el vestuario en este festival, y que ingresen también a las campañas que se están haciendo solidarias de Cáritas Chile y la Fundación Recrea.
en la página de Arica Barroca /COVID-19 para poder conocer este trabajo y poder aportar también a estas campañas de las personas que lo están pasando bastante mal en esta pandemia. Síganos en nuestras redes, no se despeguen, continuamos a las 16 horas. Sayaricuna, nos levantaremos. Muchas gracias.